Estamos siguiendo el tránsito del alimento a través del tubo digestivo, desde la ingesta hasta lo que es el agua. Ahora estamos por el esófago. El esófago tiene dos tipos de movimientos peristálticos, uno primario y el otro secundario. Ya, y como anteriormente les había comentado, el primario no es precisamente propulsivo, o sea, es no propulsivo. En otras palabras, este movimiento peristáltico primario es un movimiento que es como ondas que se generan en el esófago, pero son ondas que solo viajan de forma que, entre comillas, es como si se preparase el esófago para recibir el alimento y propulsarlo. Entonces, el que verdaderamente propulsa el alimento son los movimientos peristálticos secundarios, ¿ya? Estos movimientos peristálticos secundarios se producen cuando el esófago se distiende frente a la presencia del alimento, ¿ya? Entonces, cuando el alimento se abre el camino por la luz del esófago, ¿ya? El alimento, en este caso el alimento, produce una distensión del esófago que sería local, pero esa distensión local genera una contrafuerza de contracción, ¿ya? Para hacer que el bolo alimenticio siga un camino en sentido anterógrado hacia el estómago, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los dos movimientos peristálticos son los propulsivos? Los secundarios, ¿ya? Los primarios no diremos que no son propulsivos, pero no son importantes, no son fuertes esos movimientos propulsivos, y lo único que hacen es como prepararse para lo que va a venir en la onda peristáltica secundaria. ¿Estamos? Vale la pena destacar que una vez que esto ha pasado, ¿ya? El alimento va a llegar a una parte del esófago que es la parte terminal, y es el esfínter esofágico inferior, también llamado ¿qué? Cardias. No te olvides de esto. El cardias, desde el punto de vista fisiológico, tiene una presión de aproximadamente entre 25, ¿ya? Algunos libros dicen un poquito más, no vamos a hablar de números estrictos, pero quiero que entiendan, no está en tu libro, y si está por ahí muy poco destacado. Entre 25, algunos libros dicen menos, incluso dicen 20, ya, depende, no quiero que sepas bien números, ya, pero entre 25 hasta 35 milímetros de mercurio de presión. Este esfínter cardial hace una presión de 20 hasta 35 milímetros de mercurio de presión. Esto es importante para muchas situaciones de saber, ¿ya? Y aquí se va ¿cómo les puedo decir? Se va a poder evaluar la presión del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, hay las endoscopías, muchas de ellas pueden evaluar esta presión. ¿Por qué tienes que saber esto? ¿Ya? Porque presiones menores a 20 o presiones mayores a 20 en el esfínter esofágico inferior van a producir patología, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si el esfínter esofágico inferior es un esfínter que no genera la presión que se necesita? ¿Sí? Al no generar la presión que se necesita, ¿sí? Va a haber una especie de reflujo, entre comillas. Este esfínter, ¿qué es lo que hace? Evita el retroceso de la comida, el bolo alimenticio, ¿ya? Desde el estómago hacia el esófago, y tiene vital importancia en los pacientes que padecen de reflujo, ¿ya? En los pacientes que tienen ERGE, ahí está, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, esta patología es frecuente, muchos, no se sabe por qué, pero es una patología frecuente en las personas, y muchos de nosotros, de ustedes, tienen reflujo, ¿ya? Pero lógico, esto hay que manejar con pinzas. No es normal, si no es que hay que tratar, sí hay que tratar, ¿ya? El esfínter esofágico inferior, cardias, ¿sí? Cuando la presión es menos, promueve el reflujo. ¿Qué pasa cuando la presión es mayor? Si la presión es mayor, ya también este esfínter va a ser tan tónico que va a haber problemas en el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. O sea, no va a poder pasar el bolo alimenticio al estómago.
Y al no poder pasar el bolo alimenticio al estómago, ¿sí?, se genera otra situación que sería la acalasia esofágica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el esfínter esofágico inferior, en este caso el cardias, ya también es demasiado tónico, demasiado tónico? Eso lo que va a hacer es que el alimento no pueda pasar fácilmente al estómago y se produzca otra situación llamada acalasia, la acalasia esofágica. ¿Ya? La acalasia esofágica, que también es otro problema en los pacientes de salud, y la acalasia no solo se produce por este esfínter tónico, sino también se puede producir por el Chagas. ¿Ya? Eso lo van a ver después, ¿sí? Entonces, aunque vamos a ir a dar algunos detalles, como por ejemplo, el esófago, como cualquier parte del tubo digestivo, tiene un sistema nervioso, ¿ya? Y ese sistema nervioso controla la motilidad. ¿Qué pasa con el Chagas? El Chagas lo que hace es degenerar a ese sistema nervioso, ¿ya? Y el Chagas tiene prevalencia prácticamente por la degeneración de estos sistemas, ¿sí? No a todos les produce cardiomegalia, no a todos les produce megacolon, no a todos les produce megaesófago, pero la mayoría de los trypanosomas crucis tienen una especial afinidad por los sistemas nerviosos del tubo digestivo, ¿ya? Se ve en el Brasil, por ejemplo, en cepas de trypanosoma crucis del Brasil y de algunas partes de lo que es el Amazonas, el Chagas produce más megaesófago, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando te vienes aquí a Bolivia, en la parte de lo que es Argentina, Perú, produce megacolon y cardiopatía? ¿Ya? Eso llamamos, ¿qué hace el Chagas? El trypanosoma cruzi tiene una especial afinidad por estos sistemas nerviosos, especialmente el plexo de Auerbach, y lo destruye, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este esófago ya no tiene la capacidad de contraerse, entonces poco a poco se relaja y se vuelve como una bolsa que no es capaz de generar un impulso de propulsión, ¿ya? Ahora, no te olvides de estas dos patologías, te voy a preguntar en el examen de práctica. Yo sé que no es parte de eso, pero si se ha tomado la práctica, dicen casos clínicos, han debido ver, ¿no? Esa es la razón por la cual estoy esto, ¿ya? Te necesito que tú te vayas familiarizando y vayas aplicando el conocimiento fisiológico, si vayas aplicando, ¿sí? Bien, entonces aquí están las dos patologías de esófago, el reflujo y lo que sería su contrario, la acalasia esofágica, pero por falta de distensión de este esfínter. Este esfínter debe distenderse cuando la comida pasa, en este caso, por ejemplo, aquí. Cuando la comida pasa, el esfínter debe relajarse, ¿ya? Cuando no se relaja como debe relajarse, se llama relajación receptiva, lo mismo que hace el esfínter esofágico superior, ¿ya? Definitivamente el bolo alimenticio no va a poder pasar fácilmente, y quizás el paciente que va a tener, mira, cuando tienen estas características el paciente, mira, es una patología que es frecuente que la encuentren en los hospitales, el paciente no tiene mucha sintomatología cuando el paciente toma líquidos. Ojo, te estoy dando todos los detalles, ¿sí? Entonces, en este caso, la disfagia no es a líquidos, ¿ya? La disfagia es dificultad para deglutir y tragar, ¿ya? Y no solo eso, sino que al final este paso de estos líquidos es fácil. Lo que pasa es a los sólidos, ¿ya? Y dependiendo de la situación, el paciente va a tener esta dificultad en el paso de los alimentos a los sólidos, porque puede ser progresivo. Al principio el paciente es tranquilo, pero pasan los años, ¿ya? Y empieza a no querer comer, por ejemplo, cosas sólidas, porque siente como que se le quedara la comida detrás del esófago, y siente molestia, porque la distensión sin molestia, no te olvides que el mediastino todo tiene su lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente cree que es una situación que va a pasar o algo así, entonces deja de comer la comida, las carnes y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una situación que puedes ver en este paciente es pérdida de peso, porque se cuida, no quiere tener esa sensación que el
el alimento refluye, ¿ya? Entonces son estos elementos que son importantes, ¿ya? Entonces solo toma líquido y pues poco a poco se hace más progresiva. Y cuando el paciente esta dificultad en el tragar se llega hasta los líquidos, ya estamos en una situación especial. Ahora, las causas de la calasia no son estos solo, puede haber tumores, puede haber llagas, puede haber muchas cosas, ¿ya? Incluso aquí puede haber situaciones donde se fibrose este esfínter por X o Z razón, ¿ya? Bien, entonces tienes que saber aplicar la parte clínica. Bien. Entonces, y por el otro lado es el ERG, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Esta es una enfermedad muy frecuente, una patología frecuente, se presenta desde que son jóvenes, ¿ya? Y lastimosamente hay que tratarla. ¿Por qué? El reflujo gastroesofágico hace que el esófago es el que va a sufrir, ¿ya? Y el esófago, al sufrir, lo que pasa es que constantemente está agredido por el ácido del contenido gástrico. Al estar agredido por el ácido del contenido gástrico, ¿sí? Este epitelio cambia, ¿sí? A ser un epitelio, ¿qué tipo de epitelio es el Barrett? Al hacer el esófago de Barrett, claro, ya no es intestinal, pero no se llama así. Cilíndrico. ¿Seguro? No, estamos, creo que ya, no. De hecho, las mucosas son estratificadas, ¿no? Bien, les voy a preguntar. Este epitelio es un epitelio de transición, ¿ya? Y justo los epitelios de transición hay que tomarlos en cuenta. El esófago de Barrett que ustedes han llevado ahí en patología, seguramente, Juan se ha de mencionar, es un cambio del epitelio. Ustedes me van a decir en los exámenes, en el examen que les dé, qué tipo de cambio se produce. Y en ese cambio no se olviden que hay metaplasias, anaplasias, displasias, ¿no? Aplasias. Entonces ya van a saber entender a cuál seguramente. Han mencionado el esófago de Barrett en algún momento, ¿no veo o no? Sí, bien. Sé por eso que les estoy preguntando. Estoy integrando la materia de esa manera. Muy bien, ahí está. El problema del esófago de Barrett antes del es altamente cancerígeno. ¿Sí? No es cáncer, pero se puede malignizar y esa malignización sí es peligrosa, muy peligrosa. Bien, entonces ahí estamos con quién? Con el esófago. ¿Estamos? Bien, vamos con los otros elementos y vamos a analizar precisamente ahora lo que pasa con el estómago. Entonces ahí tienes los elementos importantes a destacar. Bien, el estómago. El estómago desde el punto de vista de la motilidad, por favor, atiende el estómago desde el punto de vista de la motilidad, ¿sí? El estómago, pues lo que pasa es que tiene tres tipos de movimiento, ¿sí? Y este movimiento es necesario que los tomes en cuenta. Uno es el de propulsión, ¿ya? Dos es el de mezcla, ¿ya? Y tres es el de retropulsión. Siempre te van a preguntar esto, ¿sí? El estómago de todo el tubo digestivo tiene tres tipos de movimiento, uno de propulsión, uno de mezcla y uno de retropulsión, ¿sí? Es necesario que entiendas que el estómago tiene tres capas de músculo liso. El estómago tiene tres capas de músculo liso, ¿sí? Estas capas, aparte del longitudinal y el circular, ¿cuál es? Histología. ¿Qué? Aparte del longitudinal y el circular, ¿cuál es la tercera capa del estómago, del músculo? Oblicuo. ¿Sí? Por eso les digo que es importante saber bien esto. ¿Sí? Es importante. Bien, estas tres capas son importantes. El músculo liso en esta parte realmente es esencial, ¿ya? Y es importante también de que entiendan que en el proceso digestivo, ¿ya? Este estómago tiene que estar relajado. Entonces, todo el músculo liso, del que estoy hablando, también tiene una relajación receptiva, se relaja, ¿sí? Porque si el estómago no hiciese relajación receptiva, no podría contener el alimento. ¿Quién es el que promueve esta relajación? Principalmente la acetilcolina, ¿ya? Y lo que son todas esas terminaciones nerviosas parasimpáticas,
acompañadas del plexo de Auerbach. ¿Listo? El estómago tiene una capacidad de contener un volumen hasta de 1.5 litros de volumen, ¿ya? Importancia clínica. Este es una persona adulta promedio, ¿sí? Y vale la pena destacar que este estómago, al poder contener 1.5 litros, contiene mucho más en los niños, perdón, contiene mucho menos en los niños, y este sería el límite en el adulto. ¿Por qué tengo que destacar esto? ¿Sí? Porque precisamente esto es importante en los pacientes que son obesos, que son gente que tiene algún trastorno de la nutrición, en el cual el estómago puede crecer y ensancharse, ¿ya? Y entre comillas no tener bien establecido sus receptores de distensión, ¿ya? Y en segundo lugar, en los niños hay que darles lo que debe ser para su edad. No puede un niño comer el tamaño del plato de un adulto, ¿ya? Es de ahí que el estómago sí puede crecer si le damos más comida a ese estómago. ¿Estamos? Eso en primer lugar. Vale la pena destacar aquí que el estómago, al tener una relajación receptiva, ¿ya? Pues es necesario que ustedes entiendan todo esto del estómago. Está relacionado con, quiero mostrar, no quiero ver esto si estoy de acuerdo yendo aquí, si no me va a decir, no es que ahí está. Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el estómago? ¿Sí? Desde el punto de vista, estas son las funciones motoras del estómago, ¿ya? Pero también tiene desde el punto de vista mecánico unas funciones que se llaman, que también están relacionadas con esto. Una es de almacenar el alimento, entonces el estómago tiene la función de almacenar, ¿ya? La otra función de mezclar el alimento que está relacionado con esto, y tres, la función de propulsar el alimento. Entonces, si te das cuenta, los tres movimientos del estómago son propulsión, mezcla y retropulsión, pero en las funciones mismas relacionadas con ellas, el estómago almacena el alimento, lo mezcla y lo propulsa. Vamos a ver que ya sabes que el estómago tiene capacidad de almacenamiento de 1.5 promedio, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos en el varón o en la mujer, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el estómago? Forma lo que se llama el quimo, lo que ya vamos a empezar a hablar. Hasta aquí era bolo alimenticio, ahora vamos a hablar del quimo, ¿ya? Y el quimo es un complejo de alimento más el ácido clorhídrico, más lo que es el moco, más lo que es el pepsinógeno que se convierte en pepsina para su actividad. Vale la pena destacar que los movimientos del estómago siempre igual van en sentido del ánimo, o sea, en una proporción de arriba para abajo, ¿ya? Entonces, y estos movimientos igual son propulsivos, y esa propulsión va y tiene tendencia a llegar al píloro, ¿ya? El píloro es el esfínter que une el duodeno con el estómago. Entonces, los movimientos propulsivos siempre se dirigen al píloro, pero hay un detalle, ¿ya? Y aquí lo voy a borrar y vamos a hacer otro dibujo, ¿ya? Cuando el estómago está con contenido intestinal, lo voy a poner cerrado, algo así, ¿ya? Algo así, está un poquito cerrado. Cuando el quimo está con un contenido, cuando el estómago tiene quimo, ¿ya? Y está lleno, el píloro generalmente siempre está cerrado. Entonces, en los primeros periodos y en los primeros minutos del periodo prandial, entonces, en los primeros minutos del periodo prandial, el píloro, ¿sí?, está completamente cerrado. O sea, ¿qué quiere decir? No deja pasar el alimento y el quimo desde el estómago al duodeno, ¿sí? Esto tiene una condición y es la siguiente. Aprende, te voy a decir, ¿sí? La condición es la siguiente: el píloro va a permitir el pasaje de líquido y partículas de menos de 2 milímetros de tamaño, ¿sí? Si deja pasar, ¿ya? Mientras el quimo no tenga este tamaño de 2 milímetros o no sea líquido, no va a dejar pasar. Estamos. Entonces, el píloro
En condiciones normales solo puede dejar pasar líquido y solo deja pasar partículas de alimento, quimo, de 2 milímetros. Elementos más grandes de 2 milímetros no los deja pasar, especialmente en periodo prandial inmediato o temprano. Entonces, en este caso, periodo prandial, ¿qué? Inmediato o temprano, ¿sí? El estómago se va a vaciar en aproximadamente 120 minutos, bueno, depende de lo que comas, entre 60 a 120 minutos. Ya el estómago se vacía entre 60 a 120, depende de lo que el paciente consuma. Se ha consumido elementos muy osmolares, o sea, hiperosmolares, ¿sí? Ha consumido alimentos muy grasosos, ¿ya? O alimentos que de alguna u otra manera contengan algún otro contenido. Si hablo de hiperosmolar, aquí van a entrar las proteínas, ya muy proteicos. El estómago va a tardar en vaciarse, porque estamos hablando de la motilidad. Entonces, depende de lo que consuma la persona, va a depender de la hiperosmolaridad, de la grasitud, de la cantidad de proteínas, ¿ya? Y no solo eso, además va a depender del grado de irritabilidad que tiene el alimento. En este caso me estoy refiriendo a los condimentos, al alcohol que irrita la mucosa gástrica y todos esos elementos. Entonces, depende mucho de la velocidad del vaciamiento gástrico lo que come el paciente para que se vacíe más rápido o más tardíamente, ¿ya? Cuando come alimentos irritantes, ¿ya? Hiperosmolares, en este caso los alimentos muy azucarados como la Coca-Cola y esas cosas, o sea, lo que sea azucarado, ¿ya? O si no, elementos que tengan mucha cantidad de calcio, ¿sí? En este caso la leche, otros elementos más van a tardar en vaciarse. Los alimentos grasos que tengan mucha grasa, la carne muy grasosa tarda en vaciarse el estómago, lo que tenga mucha proteína va a tardar en vaciarse. Entonces, por eso es que se sugiere comer equilibradamente para que tu estómago se vacíe. Y ustedes lo deben saber, comes mucho y no se vacía tu estómago como debe ser. ¿Estamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que después de los 120 minutos aproximadamente, o si quieres tomarlo aproximadamente entre los 90 y 120 minutos, ya después de la ingesta del alimento, en el proceso de digestión, ya resulta que el píloro sí es capaz de poder hacer pasar partículas más grandes, pero en el periodo prandial tardío, o sea, 2 horas después, hasta 3 horas después de comer. Entonces, entre 2 y 3 horas después de comer, el píloro sí es capaz de permitir el paso de partículas de alimento más grandes. Es capaz, ¿sí? Nada más. Entonces, pero en el periodo prandial inmediato no es capaz. Tiene que ser líquido o tiene que ser máximo de 2 milímetros. El píloro prioriza, siempre deja pasar antes los líquidos que las partículas. Es pregunta de examen, ¿ya? El píloro prioriza, entre comillas, como si conociera, pero no es así. Si tú, por decirte, comes algo, ¿sí? Y sobre lo que comes, pues tomas líquido y todo, lo primero que debe empezar a pasar al estómago es el líquido. Lo primero es el líquido. Y si sigues tomando líquido a pesar de que has comido, va a seguir el líquido pasando antes que el sólido, ¿ya? Entonces, mientras tomes mezcla de líquido y sólido, el primero va a pasar el líquido, ¿sí? Y al último pasan los sólidos. Entonces, si quisieras hacer una digestión buena, tendrías que tomar, entre comillas, algo equilibrado de líquido para que los sólidos después vayan pasando. ¿Estamos? Bien. Y lógico, en periodos tardíos quizás algo más. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Cuando se distingue el fondo gástrico, y aquí es importante esto, la distensión del fondo gástrico, la distensión del fondo gástrico va a ocasionar que el esfínter esofágico inferior, se abra. De ahí viene el eructo, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? No es en todos, pero en condiciones normales es capaz de que las personas puedan tener eructos después de comer, o incluso mientras sí están comiendo al terminar la comida. ¿Por qué? Porque al deglutir, deglutimos además aire
Y ese aire que se deglute, por lógico, por la física misma, el gas tiende a irse hacia arriba. ¿Y qué es lo que llena? Llena el fondo gástrico. Entonces, la distensión de este fondo gástrico permite que este esfínter se relaje y permita la salida del gas que se ha deglutido o que se está formando. Y de ahí viene el eructo, ¿sí? El eructo entonces va a permitir eso, y con eso generalmente a veces incluso no es regla, cuidado que crean, ya, esto puede generar algún vestigio de reflujo, algo, no mucho. Eso quiere decir que en periodos inmediatos del periodo prandial, o sea, cuando estamos comiendo, es posible que la comida pueda refluir, pero muy poquito, ¿ya? No es regla de que refluya, en algunos no. Lo real y lo legal es que solo refluya o, entre comillas, salga ¿qué? Gas, y eso es el eructo, nada más, ¿ya? No es normal de que tengamos eructos, por decirles, cuando estamos en ayunas, ¿ya? Aunque podría darse. ¿Por qué? Cuando el estómago está inflamado y todo, hay también gases, ¿ya? Hay eructos en el ayuno, ¿sí? O si no, dependiendo la comida que hayas comido, ¿ya? Y lo que normalmente refluye, ¿qué es? Entre comillas, refluye gas. No, muy rara vez sale comida, ¿ya? O sea, este bol y este quimo. Y lo que refluye es normal al principio, no te va a hacer daño en el estómago. Todos tienen eso, no sienten, ¿ya? Pero si es tardíamente, eso es patológico. ¿Listo? Es importante eso para ustedes. Bien, ¿qué más tengo que decir de lo que es el movimiento gástrico en este caso? El movimiento de propulsión siempre es anterógrado, les había dicho, siempre en dirección hacia dónde, hacia el antro pilórico y hacia el píloro. Pero como el píloro está cerrado en periodos tempranos del proceso digestivo, ¿qué es lo que pasa? Este bolo alimenticio que está dentro, mira, que está dentro del estómago, se impulsa hacia lo que es el píloro, pero el píloro está cerrado, ¿y qué es lo que pasa? Esto se devuelve. Nuevamente se impulsa hacia el píloro, pero esto se devuelve. Se impulsa hacia el píloro y se devuelve, y se devuelve, y se devuelve. Esto es el movimiento de mezcla, ¿ya? Que se genera en el tubo, en el estómago, y no solo eso, sino de retropulsión. ¿Qué es la retropulsión? Como este esfínter que está constantemente cerrado en los periodos inmediatos del periodo prandial, ¿sí? Entonces va hacia adelante el alimento, pero como está cerrado, retrocede. Está cerrado, retrocede, y esto ayuda en la mezcla del alimento y del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Entonces, el estómago tiene un movimiento de propulsión, ¿ya? Con eso mezcla, entre comillas, ayudado con la retropulsión, porque es un movimiento que va hacia adelante, pero como se choca con esta barrera cerrada, pasa hacia atrás, entre comillas, todo este movimiento que se genera continuo, y en este movimiento se genera la mezcla del alimento. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces es así de simple, nada más. ¿Qué más tengo que decirles de todo lo que es el estómago? ¿Sí? ¿Dónde están? Sí, muy bien. Ahora quiero mostrarles. No me gusta nada. Entonces quiero destacar algunos detalles más. ¿Dónde está? Vale la pena que ustedes entiendan que hay situaciones y elementos que van a hacer que este esfínter esofágico inferior se relaje. El esfínter esofágico inferior se forma parte del estómago, entre comillas, y del esófago, y es importante, ¿sí? Fármacos, alimentos y algunos hábitos hacen que el esfínter esofágico inferior se relaje, ¿no? Ejemplo, ¿sí? El café hace que se relaje ese esfínter. Por eso que los que tienen ERG no pueden tomar café, porque hay reflujo, ¿ya? Los alimentos grasosos, y en ellos los chocolates, son contraindicados en el ERG, ¿ya? Los chocolates, el café, ¿ya? Otra situación, el alcohol o todo lo que es alcohólico relaja y evita de que ese esfínter sea tónico, sea bien cerrado.
Muchos otros alimentos o fármacos que puedan generar relajación del esfínter esofágico, como los antagonistas de calcio. Aquí está el verapamilo, ya van a ver. Entonces, ¿por qué los antagonistas de calcio? ¿Quién me dice? ¿Quién puede razonar esta situación? Muy bien, ya, y produce la contracción. Ya, y este calcio que no entra, después va a producir. La menta es otro alimento que va a generar esto, la menta, ya. Tienen que saber esto porque cuando tengan un paciente con reflujo, díganle que no tiene que comer y qué tienen que hacer, ya. Segundo, los estrógenos también no estimulan, pero promueven un esfínter esofágico un poquito más relajado. La progesterona, entonces un poco que las mujeres tienen un poquito más propensión a hacer estos elementos. Hay muchos fármacos más, aquí se me ha venido y mucho cuidado con, por ejemplo, utilizar estos fármacos para los pacientes, se utilizan en las líneas, estos antagonistas, ¿ya? Y otros más. ¿Listo? Indudablemente quizás podemos mencionar, vamos a ver, no están aquí ya, algunos anticolinérgicos, sí puede ser, algunos anticolinérgicos como por ejemplo la atropina. La atropina va a hacer que este esfínter se relaje. Mucho cuidado con eso, van a utilizar todos muchos fármacos y tienen que saber esto en el tratamiento. Aún así, estos mismos producen gastritis. No solo promueven la relajación de ese esfínter, además estos alimentos producen gastritis. Por eso les estoy dando esto aquí, es esencial que ustedes aprendan, ¿ya? Un paciente que tenga gastritis, un familiar que tenga gastritis, a veces los médicos que los atienden no tienen el tiempo para explicarles ni la paciencia y no son empáticos, entonces no les dicen que no pueden comer menta, o sea, cualquier dulce o lo que ustedes quieran. Incluso solo el mascar chicle no pueden hacerlo, porque el mascar chicle también tiene algún efecto sobre eso. ¿Estamos? Bien, entonces eso por favor quiero que lo tomen muy bien, ¿ya? Finalmente debo avisarles y debo mencionar algunos elementos importantes, como por ejemplo, ya les he avisado de la actividad de estos elementos. Según lo que es la ley de la paz, ¿se acuerdan de la ley de la paz? Sí. ¿Sí? La ley de la paz relaciona la presión a la tensión sobre el radio. Correcto, así lo estoy resumiendo. La presión a la tensión sobre el radio. 2 veces la tensión sobre el radio, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasa con la presión y el radio? No te olvides que el radio es inversamente proporcional a la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el estómago se relaja más y se llena más de comida, menos presión tiene. O sea, aumenta el radio, ¿sí? Porque haz de cuenta que es una circunferencia. Al aumentar el radio, disminuye la presión. Entonces, cuanto más comemos, se va distendiendo nuestro estómago, hace una relajación receptiva, ¿ya? Entonces, el radio va aumentando, en cambio la presión dentro de él va disminuyendo, ¿ya? Entonces puede seguir comiendo el gordito y más y más y más, y esto no tiene los receptores como tal. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Escuchabas sobre el balón gástrico o algo así? ¿Perdón? Balón gástrico, algo así. Sí, pero los balones gástricos están ¿qué se llama? Si no me equivoco, se va a hablar eso en cirugía para los pacientes que sufren de algún trastorno ¿qué se llama? De la alimentación, trastornos alimentarios, los gorditos y todo eso. Ahorita no va al caso hablar en cirugía, pero van a hablar de todo lo que son las pondoclicaturas, los balones gástricos, las derivaciones que le llaman, que le hacen a los gorditos, los bypass gástricos, todo eso. Ahorita al mediodía no da, pero sí me interesa la parte clínica, ¿ya? La parte sindrómica, ¿ya? Por eso les voy a decir una cosa, todo lo que es sindrómico se puede hacer diagnóstico con clínica y incluso se puede tratar con clínica, pero ya por ejemplo estas cosas se llaman la parte química. ¿Listo? Bien, ¿qué más tengo que destacar sobre el estómago desde el punto de vista de la motilidad? Que también está destacado en tu libro. ¿Sí? Dime. Hay un fármaco para cerrar ese punto.
Lastimosamente, fármacos existen. En este caso, al paciente se le administra gastrocinético, se llama. Gastrocinético. Y uno de los gastrocinéticos que ustedes van a conocer, por ejemplo, es el Adequan, ¿ya? Que es de los más antiguos, ¿ya? El Adequan es el nombre comercial, no debería utilizar esto con ustedes, es la metoclopramida, ¿ya? Y de ahí viene la cisaprida, ¿ya? Y otros medicamentos más que ya han salido que son de cuarta, quinta generación, y dentro de ellos ahorita no me acuerdo el nombre genérico, pero el comercial, por ejemplo, viene uno que se llama el Reflucin, ¿ya? Todos ellos, ¿qué hacen? Lo que hacen es mejorar la tonicidad del esfínter esofágico. Entonces, al mejorar la tonicidad, ¿ya? La tonicidad quiere decir que mejoran lo duro que se pone, la presión que genera el esfínter, ¿ya? Y además garantizan la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Entonces, esa motilidad hace que el alimento rápido vaya avanzando por el tubo digestivo y no se esté estancando en ninguna parte, ¿ya? Entonces, estos son los medicamentos gastrocinéticos. Indudablemente, quizás hay otros, te puedo decir, hay uno más en queda. Antes de que me olvide, los gastrocinéticos naturales en nuestro cuerpo son la gastrina, la morfina y la secretina, ¿ya? Que también promueven que este esfínter se quede más tónico, pero en las personas que tienen ERG, pues eso no funciona, así que hay que darle fármacos. ¿Sí? Creo que yo tenía la doctor y me dieron ¿Reflucin? Sí, ese es uno de los mejores. Eso cerraba el esfínter. Ya, sí, ayuda, pero no es 100%. Pero lo mejor es cambiar la dieta. La dieta, tienes que, o sea, la dieta y todo es todo bien. Vamos a hablar ahora de la gastroparesis, ¿ya? La gastroparesis es una situación que no la van a tener frecuentemente. Ya, la gastroparesis, ¿qué significaría para ustedes gastroparesis? Gastroparesis, ¿ya? La gastroparesis es una patología que se presenta en los pacientes, rara, ¿ya? Pero es una parálisis del estómago. El estómago no se vacía y esto es por un daño de las terminaciones nerviosas en el estómago, ¿sí? Esas terminaciones de Auerbach, ¿sí? El GAO no se presenta frecuentemente, pero ¿cómo se va a manifestar esta paciente? Como el paciente no puede, ¿cómo les puedo decir? No puede sentir la sensación de que está atado de plenitud y el estómago se puede distender y distender. Son neuropatías, pero son raras por daño de los nervios o de todo lo que es la parte del proceso de Auerbach. Pero ahora sí hay algo que necesito destacar y es hablar del vómito, ¿ya? El vómito es una situación, digamos, que se va a presentar por muchas causas. El vómito es un signo, porque sí, tú ves y puedes valorar el vómito, ¿sí? El vómito generalmente, cuando es digestivo, ¿ya? Cuando es digestivo, ojo, mira lo que te estoy enseñando, es pregunta de examen para más adelante y para que hagas diagnóstico, ¿ya? Siempre viene con pródromos. Te vuelvo a decir, si no te doy fisiología con implicación clínica, es difícil de que me entiendas así la fisiología académica, ¿ya? ¿Qué son los pródromos? ¿Alguien sabe? ¿Me puedo decir? ¿Qué? No. Ya. Los pródromos son signos y síntomas que se acompañan antes del vómito. Muchos han vomitado alguna vez, ¿correcto? ¿Qué es lo que sientes cuando te has sentado la comida mal y empiezas a decir, creo que voy a vomitar, ¿no? Entonces, un síntoma es la náusea, ¿ya? El vómito, uno de los pródromos es las náuseas. Te vienen las náuseas, ya puede ser, ya. Dos, otro pródromo que sientes es la bueno, precisamente no es un síntoma, sino un signo. El paciente empieza a tener taquicardia. No sé si te has dado cuenta, tu corazón empieza a batir rápido, ¿ya? Empiezas a sentirte ¿qué?
y empiezas ¿a qué? A sudar. Entonces, antes del vómito, el vómito digestivo generalmente viene con pródromos, signos y síntomas que te están avisando de que va a venir el vómito. ¿Ya? Esos son los pródromos. Si quieres tomar los signos y síntomas premonitorios de lo que va a venir. ¿Sí? Esto tienen que aprender. Por ejemplo, el paciente que tiene una convulsión, ¿sí? Y los que tienen epilepsia, generalmente vienen con pródromos. Y por eso es que no se caen así nomás y ven dónde caerse. Pero también, eso cuando les enseñamos. Porque el paciente que tiene epilepsia y no reconoce sus pródromos, agarra, se puede quedar con su cabeza, se puede fracturar, ¿ya? Pero cuando él dice y le avisamos, ¿qué es esto? Viene así, vienes, empiezas a sentir esto y el otro. Sí, dice, cuando te empiezas a sentir porque empieza a perder la conciencia, tienes que buscar dónde sentarte o dónde quedarte para que no te golpees tu cabeza. Entonces ellos saben. ¿Ya? Los pródromos son muy importantes en los pacientes. Todo lo que es vómito digestivo viene con pródromos, pero entonces hay otro tipo de vómito, sí, el vómito de tipo central. Estos no tienen pródromos. Este vómito de tipo central prácticamente es explosivo, sin ningún pródromo. ¿Qué significa el vómito de tipo central? Daño del sistema nervioso central. Y no nos vamos a meter ahí, ¿sí? No nos vamos a meter ahí porque el daño del sistema nervioso central, hipertensión endocraneal, hemorragia cerebral, tumores, ¿ya? ¿Qué? Es una hemorragia que daña el área posterior. ¿Perdón? El área posterior. Sí, o sea, está relacionado con todos estos centros del vómito que están entre lo que es el tronco y la protuberancia, ¿ya? Lógico, esas áreas. No voy a ir a áreas específicas, porque el área del vómito está en el tronco y la protuberancia, ¿ya? Y relacionados con el área posterior, todas esas cosas. Pero no te olvides que no es un daño precisamente de esa área. No te olvides que el cerebro, ¿ya? Y esto vamos a más o menos dibujar así, ¿ya? Está dentro de una caja cerrada que no se puede distender y ahí está lo que es la médula que está saliendo por el foramen magnum, ¿entienden? Entonces, cuando empieza a haber un aumento de la presión dentro de la cavidad craneal, no hay donde distenderse. No solo afecta al área del vómito, sino afecta a todo, ¿ya? Entonces, incluye eso, estás entendiendo, incluye, ¿sí? Entonces, el vómito de tipo central no tiene pródromos, eso quiero que aprendan, ¿sí? El vómito de tipo central es explosivo, no hay pródromos, el paciente no siente nada y de la nada, ¡plum!, vomita. Por eso, una cosa interesante ¿por qué les doy esto? ¿Sí? Muchos de cuando somos niños nos caemos o ves a tu sobrinito caerse y todo y no le damos atención, ¿ya? No, se ha caído de niño, ¿ya? Exacto, o sea, no, ¿qué es lo que pasa? Una cosa importante que hay que decirle a la paciente y al paciente cuando trae al niño o a la persona que se ha golpeado su cabeza, lo primero hay que preguntar, ¿no ha perdido la conciencia? Cuando uno se golpea, tiene un accidente de tránsito y pierde la conciencia, es algo que llama la atención. Y es mejor que lo internes e incluso le saques una tomografía, ¿ya? Otra cosa, si el niño se ha caído, igual el adulto, pero no ha perdido la conciencia, pero has visto que ha sido una caída fuerte, observación, ¿ya? ¿Qué le vas a decir a su mamá cuando lo mandes a su casa o a la persona que la acompaña? Va a tener mucho cuidado si empieza a tener dolor de cabeza, empieza a no a perder la conciencia, o si no, de la nada, ¡blum!, vomita, porque no tiene nada digestivo, ya sabes. Cuando tienes algo digestivo, te hecho daño la comida, ya vamos a ver, pero está irritado tu estómago. El vómito generalmente se genera cuando hay irritación gástrica o distensión gástrica. Por eso quiero que entiendas, irritación y distensión gástrica, sobredistensión. Por eso que el paciente que toma mucha bebida alcohólica, ¿qué es lo que hace? Vomita, porque este estómago está irritado por el alcohol, ¿ya? Y aparte el alcohol produce trastorno en la neurona, todo eso empeora la situación, ¿ya? Y la distensión, es lógico que si comes mucho, ¿qué va a pasar? Igual que los perritos, vamos a comer hasta vomitando, ¿eh? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, y eso siempre viene con pródromos. Los pródromos son signos y síntomas que te avisan y ¿cómo se dice? No premonitor, sino que anteceden al vómito. Estamos preguntas, ¿sí? Entonces el vómito central es patológico. Los dos son patológicos en comillas. Claro, pero solo estás diferenciando los dos tipos de vómito. Uno es tipo de vómito central cuando hay daño
del sistema nervioso central y el otro es un vómito digestivo, cuando hay una alteración del sistema digestivo. La mayoría son problemas digestivos. Pero, o sea, Todo patológicos. Acá normal vomitar no hay. Doctor, el digestivo, aparte de los personas que tienen epilepsia, ¿qué más digo? ¿Cómo? En el vómito digestivo, dice que se presenta generalmente en pacientes con epilepsia. Pero también quizá de un ejemplo, ¿o no? ¿Epilepsia? No he hablado todavía de la anorexia de vómito. ¿Epilepsia? No, tampoco. No están entendiendo. A ver, creo que no están, pero no me están atendiendo. ¿Sí? Tengo que darles esto. Es inevitable darles. Sé que en tu libro no está. Bien, escúchenme bien. Solo he dado el ejemplo de la epilepsia. No he dicho que el paciente con epilepsia vomita. Nada que ver la epilepsia con el vómito. Ojo, nada que ver. Por ejemplo, ¿quién tiene migrañas aquí o jaquecas? Bien, ¿cómo son los pródromos? Te duele mucho la cabeza. Pero así vienen de golpe. Es como que te empiezas a sentir como malestar así. Muy bien, esos son los pródromos. De la nada, yo también he sido desde joven, he tenido súper migraña. Ahora sí tengo, pero se llaman migrañas en parte. Les voy a enseñar eso en fisiopatos. Si no, les van a enseñar ya el racimo se llama. Han cambiado. Lo bueno que son mejores mis migrañas, pero ya no son incapacitantes. Las migrañas son incapacitantes. O sea, te botan a cama y no te deja hacer nada. Así hay que ser realista. ¿Cómo empieza, por eso les pregunto, cómo empieza tu migraña? Eso, sientes que la migraña viene, esos son pródromos. ¿Ya? A veces ves habitado, oscuro, como si estuvieras en un túnel, ¿correcto? O si no, que ves como si estuviera con el agua y se mueven, ¿no? Como hormiguitas, eso se llaman fotopsias. Esos son los. Ya sabes que se viene la migraña y de golpe el dolor, ¡clac! Viene. cuando se levanta alguien de la cama. No, algo así, pero no es lo mismo. Eso es solo porque te falta la diferencia de presión en lo que estás de decúbito a pasar de pie, ¿no? Es una bajada de presión, nada más. Pero es similar, puedes sentir como que se ven extensiones, pero después es raro para nosotros no. Eso, Maite, para nosotros es fatal. Vemos esas cosas, o escuchamos a distancia como con eco, ya está, es seguro que mira, ¿no es? Eso. Bien, ojo, es que tienen que aprender. Ustedes deben aprender lo más que puedan para ayudar a sus pacientes, fuera de broma. Y no son, gran parte de sus pacientes van a ser sus propios familiares. ¿Ya? No será que los van a tratar, pero los pueden ayudar a hacerles entender su patología. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Ya? Entonces el vómito, es un mecanismo en el cual es interesante, es retrógrado. Ojo, eso tienes que entender, ¿ya? No cumple con la ley del intestino, ¿ya? Es retrógrado, ¿ya? Y es un acto reflejo que están metidos muchos órganos. Por eso es que ahora van a entender cómo está el vómito estructurado. Uno, hay receptores que están en el estómago, se llaman mecanorreceptores del estómago y del duodeno, ¿ya? Entonces, estos mecanorreceptores, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es un mecanorreceptor? Uno que maneja ¿qué? La motilidad y la musculatura, ¿sí? Estos mecanorreceptores que manejan la motilidad y musculatura promueven contracción fuerte del estómago. Y esa contracción fuerte del estómago, ¿sí? Va a hacer que el estómago salga ya por lo que es el esfínter esofágico inferior y bueno, vaya en sea retrógrado, ¿sí? Sea expulsado. Dos, están comprometidos también, y ahora van a entender, ¿alguien de ustedes ha tenido alguna vez alguna infección urinaria o cálculos renales? ¿Cálculos renales? Estomacales o ¿Ya? duodenales. Resulta que este centro del vómito, que está relacionado con receptores génito-urinarios. ¿Ya? Y cuando hay dolor por cálculo, especialmente cálculos, o dolores que realmente son fuertes de todo este sistema genitourinario, ¿qué es lo que siente el paciente? Náuseas y vómitos. Por eso que el paciente que tiene infección urinaria fuerte, ojo, con dolor, cálculos renales, nadie tiene cálculos, ¿no? No, Dios quiera que no lo tengan porque les va a hacer rascar paredes. A mí me han operado 2 veces por cálculos renales.
¿Ya? Inicio, ¿no? ¿Qué? Inicios, ya de cálculo. Bueno, es como decir medio embarazada, ¿no? ¿No? ¿Tienes cálculo? ¿Te han demostrado que tienes cálculo? No. Obviamente, pues, ya podría. Sí, pero no tiene que demostrarse que esté ahí, ¿no? Y la piedrita está ahí, ¿no? Les digo que es fatal. Y no quisiera tener. Los dos dolores que son 10-10 son el de cálculo renal y el trabajo de parto. ¿Ya? No te asustes. Lo interesante es que la mujer está diseñada para soportar ese dolor. Y realmente hay mujeres que lo soportan muy bien y ni siquiera, entre comillas, sienten dolor, más bien sienten placer. ¿Sí? No, fuera de broma. No, escúchame bien. Tú puedes. Ahorita dices por qué. Ahorita ustedes dicen por qué. Lógico, un hijo deseado, escúcheme. Es que es necesario hablar de estas cosas. Un hijo deseado. Una mujer que quiere ser madre, el ser madre es, ya van a ver, algunas, no todas, algunas, porque no todos están preparados para ser papás, hay que ser realistas. Como dice mi hermana, yo estoy preparada para ser a la tía, mamá. No es sí, y es así se quedó. ¿Ya? Pero hay mujeres, he visto tantos partos que he atendido, sí sienten placer, porque a ese hijo lo quieren tanto y lo necesitan tanto y todo eso, que en vez de sentir dolor, es para ellas una sensación muy diferente. ¿Ya? Ahora, lógico, dejando de lado eso, ¿no? Vamos a los dolores, ¿no? El dolor de cálculo renal en intensidad se parece al cálculo de, perdón, al dolor de parto. Bueno, es como sacar un cálculo. Por eso cuando sale ese calculito dice parido mi cálculo. Y yo sé por qué les digo. ¿Ya? Así que ya tengo una idea, pero no me imagino qué sería. ¿Ya? Bien, ok, seguiremos. Por eso ahí es que les digo, ¿qué más? Necesito también destacar que ustedes entiendan que estos mecanorreceptores están en la garganta y en la faringe, ¿ya? Pues en la faringe, receptores o mecanorreceptores faríngeos. Mecanorreceptores faríngeos. Por eso que cuando te metes el dedo a la garganta, ¿qué es lo que pasa? Te da ganas de vomitar, ¿ya? Y estos receptores incluso están en la lengua y están relacionados incluso con lo que es el paladar y todas esas cosas. Entonces, receptores faríngeos y de la lengua. Por eso, ¿qué es lo que pasa cuando sientes algo que no es familiar para vos, flemoso y encima de nada, te da náuseas, ¿no? Eso, ¿ya? Te dan náuseas. Estos incluso están conectados a los receptores del olfato, que también sí es importante. ¿Ya? ¿Saben qué? ¿Es mucho? Ya, les voy a decir una cosa. Prepárense para sentir los colores más insólitos de su vida cuando estén en su vida. Y no pueden estar diciendo, voy a vomitar. Y les digo, a todos los melindrosos y especialmente los menores, de ninguna manera les voy a decir que van a tener que tener esa opción de vomitar. Va a haber situaciones que yo soy sí de estómago fuerte. ¿Qué? Yo soy sí de estómago fuerte, pero les digo, a pesar de eso, ha habido situaciones que realmente no hay duda. Te viene la náusea y es fatal, pero lógico, no he sabido porque me ha mandado a agarrar una bocanada de aire de no sé dónde, que no da, ¿sí? Y no puede. Y en serio que sí, y no solo, ustedes tienen que estar con ese estómago súper. Bien, finalmente algo nos falta. ¿Y cuál es ese algo que nos falta? Por eso mi paciente que tiene laberintitis, tiene trastorno del oído, tiene náuseas y vómitos, especialmente a veces puede vomitar. Ya el laberinto en el oído, sí tiene receptores conectados a este centro del vómito. ¿Ya? Entonces, por eso que los pacientes que tienen trastornos del oído interno, del laberinto y todas esas cosas, pues ¿qué es lo que tienen? Vomitan. Porque todo les gira y ese girar y las cosas pues, que vienen los vómitos. ¿Estamos? ¿Ya? En otras palabras, ¿qué es el laberinto? Es el oído interno y está la endolinfa y la perilinfa. Eso, entre comillas, con los cotonitos y todo se revuelve como una licuadora, entonces todo está girando. Ya les voy a enseñar cómo es el equilibrio en neurofisiología. ¿Ya? En serio que tienes que saber esto, como menos. ¿Ya? Y te van a preguntar por eso, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué tiene el otro?
Todos estos son mecanorreceptores o receptores que están conectados al centro del vómito. Y es por eso aquí te van a explicar esto, tienes que aprender esto y esto. Por eso cuando uno se limpia, así como... Sí, primero les voy a decir, no es normal, no es bueno limpiarse las orejas con cotonete. No lo hago, les digo porque es correcto. Es como cuando muchos dicen, especialmente a las mujeres, lavarse los genitales. No es lavarse los genitales, no pueden hacerlo, es normal, ¿ya? Es lo mismo utilizar los cotonetes. Entonces, ¿cómo el cerumen sale nomás como tiene que salir? ¿Sí? Y pues lo único que tienes que hacer es cuando te duches, esos momentos, el vapor de agua hace que el cerumen, que es duro, a veces un poquito, se haga más suave y vaya a salir, ¿no? Y para eso tenemos estos dos deditos delgados, ¿ya? No van a colocar con toalete seco, porque no es normal, alógico. ¿Qué es lo que pasa cuando agarras y tocas el tímpano? El tímpano mueve a los huesecillos del oído y mueve el endolinfa. Se deben dar cuenta cómo es el oído, ¿no? Al mover el endolinfa, la empuja, entonces produce un movimiento de los cilios y de los estereocilios de los otonitos, y eso provoca ese mareo porque está conectado al centro del vómito. Y te puede dar ganas de vomitar o esa sensación, un poquito de náusea, ¿no? Es interesante, tienen que saber. ¿Ya? Bien, 4 cosas relacionadas con el centro del vómito, relacionados con el estómago, y la diferencia entre lo que es un vómito digestivo, no me confundan con el vómito central, ¿ya? Y la epilepsia solo era un ejemplo del cual una enfermedad que produce pródromos, igual que nuestras migrañas. Las migrañas producen pródromos. ¿Estamos? Preguntas. ¿Por qué tienen sudor y estas cosas estos pacientes taquicárdias? Por eso el del vómito está justo en el punto de la fluorescencia y está el sistema nervioso simpático y todas esas cosas. ¿Estamos? Fuera de broma, atiendan estas cositas que les doy, no saben lo preciado y precioso que va a ser para entender fisiopático. Muchos de los docentes que van a tener el año que viene no les van a dar fisio. No hay fisio, ya. Desde aquí en adelante, esta es la última vez que van a ver fisio, ¿sí? Y tienes que saber bien. Bien. ¿Qué más tenemos que destacar? Vamos a ir entonces a seguir hablando y nos vamos a dirigir hacia lo que sería, ¿qué más me falta? Voy a ver el libro, esperen un momentito, ¿ya? Me dejo varios libros, hablo 3, 4 libros, porque hay cosas en gástrico y cómo es el control, ¿ya? El vaciamiento gástrico se controla. Control del vaciamiento, ¿sí? Gástrico, ¿sí? En sí tú ya sabes qué hormonas son las que estimulan el vaciamiento gástrico. La gastrina, la colecistocinina, la secretina, todos ellos son estimuladores del vaciamiento, ¿ya? La motilina, ya por favor atiende. Pero cuando yo te digo control del vaciamiento gástrico, el libro no te lo pone así, te dice elementos que inhiben el vaciamiento gástrico. Aprender, sé por qué te digo, inhiben el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y uno creyera que entonces se va a inhibir el vaciamiento gástrico, pregunta, o sea, ¿se va a parar? No, entonces son controladores del vaciamiento, ¿ya? Entonces muchos reflejos nerviosos controlan el vaciamiento gástrico, desde nerviosos generados por algunas situaciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer en el control? Entre comillas, inhibir o enlentecer el vaciamiento, ¿sí? Como decir, disminuir el vaciamiento. No, yo no le pondría la palabra inhibir, sino disminuye la velocidad del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que disminuya la velocidad del vaciamiento gástrico? Aunque ya les he dado anteriormente. Uno, ya. Son elementos que, por ejemplo, vamos a destacar los que están en el intestino delgado, y precisamente donde están, en el duodeno. Entonces, un elemento que puede inhibir el vaciamiento gástrico, uno, es la irritación del duodeno, ¿ya? La irritación del duodeno. 2, la distensión del duodeno inhibe el vaciamiento gástrico. En otras palabras, no inhibe, sino que es lo que hace es pararlo, disminuir esa velocidad, ¿ya? La acidez del quimo. 3, la acidez del quimo, ¿ya? La osmolaridad del quimo, ya les he dicho, osmolaridad del quimo, ¿se acuerdan o no? Hace rato, entonces,
¿Qué pasa cuando tú comes algo muy concentrado, muy cargado? ¿Ya? Entonces está muy hiperosmolar. Entonces, ¿qué debe hacer el organismo? No te olvides aquí, por eso les damos esto de las soluciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, ¿se acuerdan que hicimos, no? ¿Ya? Cuando tú tomas Coca-Cola, por ejemplo, solo voy a ir a ese ejemplo, y cualquier otro alimento, esos alimentos son hipertónicos. Para que pase al duodeno, el quimo debe ser isotónico. Ya sabes. ¿Ya? ¿Cómo lo vuelve isotónico el estómago al quimo? ¿Ya? Mezclándolo con las secreciones gastrointestinales, ¿ya? O en este caso gástricas, no gastrointestinales, ¿ya? Y dándole además esa mezcla con lo que sería el moco. ¿Ya? El moco es un elemento esencial para, de alguna u otra manera, diluir esta hipertonicidad que tienen los alimentos. Indudablemente la tonicidad de nuestros alimentos son, por decirte, estamos hablando depende la situación, pero no comemos alimentos hipertónicos, o no mucho, entre comillas. Por ejemplo, la sal, el agua del mar, ¿cuánto de tonicidad tiene ese cuerpo? ¿Les he dado físico? Ah, ¿no ven? Es 3 veces a 4 veces más hiperosmolar que nuestros líquidos. Nunca vas a tomar como eso, ¿sí o no? Es como tomarte el agua de las ¿qué se llaman estas cosas? De las aceitunas, nadie tolera. Una gota puedes tolerar, pero 2 o 3 ya no creo, ¿ya? Entonces, la tonicidad está como que el doble, un poquito más, o ni siquiera el doble, un poquito más o menos. Entonces, ¿qué hace el estómago? Lo único que hace un poquito más para diluir esa tonicidad y hacer que pase el quimo isotónico. ¿Ok? Bien, eso primero. Entonces, te estoy dando qué factores retrasan el vaciamiento gástrico. Para mí la palabra no sería inhibir, ¿sería qué? ¿Sería qué? Retrasar. Y en otras palabras, el libro dice control del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué retrasa el vaciamiento gástrico? La irritación del duodeno, la disdensidad del duodeno, la acidez del quimo, la osmolaridad del quimo. Ahorita ya te voy a explicar. ¿Ya? ¿Qué más? Necesito que también se destaque ya la presencia de grasa, ¿ya? 5, no, pero lo voy a poner antes de la grasa, la presencia de mucha proteína, ¿ya? Y la 6, la presencia de grasa. Y aquí hablamos de la CCK. ¿Qué era la CCK? La colecistocínica, ¿ya? Ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Sí? Voy a explicar algo de esto primero y después voy a ir explicando todo esto lo voy a mezclar, estas 4 cosas, ¿ya? Entonces eso lo voy a mezclar, incluso podría ir a las 5, ¿ya? Cuando el paciente come, ¿ya? Y ya sea esto tiene mucha proteína, ¿sí? O si no, el contenido gástrico es muy ácido, entonces, ¿qué es lo que pasa? El quimo pasa al duodeno así. ¿Qué es lo que pasa con el duodeno cuando recibe una sustancia irritante? Puede ser desde la acidez, pasando por lo que son los condimentos, ¿ya? Todos los condimentos, todo lo que es ketchup, mayonesa no, la mostaza, ¿ya? Pimienta, todos ellos tienen elementos ya sea químicos o naturales, la pimienta y el comino, que irritan al estómago y al duodeno, ¿ya? El estómago de hecho está diseñado para eso, es un tejido y una mucosa diseñada para la irritación, porque hasta soporta que el ácido clorhídrico, pero este señorcito no. Entonces, cuando por alguna razón el duodeno recibe un elemento irritante, ya sea cual fuere, ya se desencadena un reflejo duodeno-gástrico. Y ese reflejo duodeno-gástrico, ya sabes, ya te he explicado cómo es este reflejo, ya. Lo que hace es como decirle al estómago: hey, estomaguito, por favor, no me mandes muy ácido, prepáralo mejor y mezclalo con más moco y me mandas cuando esté preparado. ¿Me están entendiendo? Algo así, ¿ya? Entonces, estos son reflejos nerviosos que giran para, en otras palabras, ¿qué? Retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Estamos? ¿Ya? Segundo, si por alguna razón, ¿te acuerdas cuánto de tamaño de partículas pasaban al duodeno? ¿Ya? Máximo de 2 milímetros todo y pues hasta líquido. Pero ¿qué pasa cuando a este duodeno le pasa un gran bolo alimenticio, o sea, una gran cantidad de quimo?
El duodeno, ¿qué es lo que hace? Se distiende y reacciona. Y le dice al estómago, hey, no me pases de así de grande, yo no puedo, ¿ya? Entonces tiene que ser preparado para mí. Entonces genera un reflejo también duodeno gástrico que le dice a este señor, me pasas preparado o yo no puedo así, algo así. ¿Listo? Entonces todo esto está manejado con esto, ¿ya? E incluso la presencia de proteínas. La proteína aumenta la tonicidad del quimo, ¿ya? Y pues retrasa el vaciamiento. Por eso es que cuando tú te vas a comer una comida súper cargada, una parrillada de domingo, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿haces digestión rápida? No lo haces, ya tardas en hacer. Y peor cuando tienes trastorno gastrointestinal, ¿sí o no? Gastritis, y eso no, o sea, no es solo le digo ahí, el paciente que tiene trastorno gastrointestinal, tengo un hijo que tiene lo mismo, ya tiene el ejemplo, le han hecho todos los diagnósticos, lastimosamente su esfínter es suelto. Y eso está basado en muchos aspectos que pueden manejarse. ¿Ya? Entonces, dejando de lado eso, no puede el paciente hacer una buena digestión cuando come una comida muy cargada, ¿sí o no? Al hablar cargada es pues que tenga mucha proteína, mucho azúcar, mucho de todo. Y el estómago, ¿qué es lo que pasa cuando tiene mucho de todo? Se retrasa el vaciado. Entonces es como que ya no es unos 60, 120 minutos que tarda en vaciarse. Pueden pasar hasta 3 horas, 4 horas, ¿ya? Por eso cuando comes esas comidas en la noche o en la tarde está aquí como que si quisiera revivir el chancho, la comida, el pollo, lo que sea, ¿ya? Cuanto más condimentado está o no, ¿sí? No se duerman, no sean malos, ¿ya? Bueno, camarón que se duerme, se aplaza en fisiología. Les puedo apostar si quieren. Ya he orado. ¿Qué? ¿Es hora de qué? ¿Qué hora de dormir? No, la clase se acaba a las 5. Doctor, ¿por qué dice que se reflujo? ¿Cuando tiene reflujo? ¿Cómo? ¿Por qué dice que tiene reflujo? No, cuando tiene trastorno gastrointestinal es peor. ¿Por qué? Porque la dieta tiene que ser controlada. Si no haces la dieta que debes hacer, vas a tener reflujo y retraso en el vaciamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tu alimento no sale del estómago como debería salir? Se queda más tiempo en el estómago y tienes ahí más tendencia al reflujo. ¿Me entiendes, no? Entonces, si el alimento se queda más tiempo aquí, ¿ya? La tendencia al reflujo, al que tiene predisposición al reflujo es peor. ¿No? Por eso que el paciente que tiene trastorno gastrointestinal, ERG, por ejemplo, o ha tenido, no puedo yo decirle que coma mucho. Por eso, no sé si te han dicho vos y los que te han gastritis, tienen que comer como pajaritos, lento como pajaritos, y varias veces al día, repartidos en varias comidas. Pues si vas a querer de golpe comer todo, porque de hecho nos da hambre, eso te va a llevar a la atención a que tu estómago no se vacíe rápido, se quede el alimento aquí y pierdas el reflujo. ¿Ya? Y al quedarse el alimento aquí, el estómago produce más ácido, disimuladamente, aunque hay mecanismos que van a influir en que no lo haga. Por ejemplo, este reflejo hace que se inhiba la gastrina, se inhiba todas esas cosas, pero tampoco es tan cierto. Ya no es total, lindo sería que fuera total, sino así no lo entenderán. ¿No? Eso tienes que saber. Y todos tienen que entender lo que le explicaba yo. ¿Sí? Porque van a tener muchos familiares con ERG y gastrointestinal. Y también dijeron que hay que irse a dormir después de 3 horas de Exacto. Otro elemento importante hablando de esto del ERG, ¿ya? Ustedes son jóvenes, sé que muchos de los chicos tienen, yo tengo también mis hijos, uno de mis hijos es capo para comer y de todo, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Puede comer a las 10 de la noche, no le hace nada, a las 12 puede comer una vaca, tampoco le hace nada, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el otro? Pues tiene su problema que tiene ese reflujo y comer en la noche, pues hay reflujo. Lo normal es no comer de noche. Ya como dice el refrán, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Aunque no me crean, eso es como ser un consejo saludable. ¿Sí? Ya, y en la noche si quieres cenar, cena algo liviano. Porque si vas a cenar una buena parrillada, que de vez en cuando yo lo hago, unas 2 o 3 veces al año, pero tampoco voy a cenar a las 9, 10 de la noche una parrillada, ¿no? A menos que no haya comido todo el día, puede ser, ¿ya? Vale. Pero no, el irte a echar o a dormir después de comer es el peor error que hacen, no solo los que tienen trastorno gástrico como él o como mí, hasta yo tengo, ¿ya?
sino que los malos hábitos a la larga te van a dar el ejemplo. Eso es lo que pasa. Yo como todos los veces, claro, que comía a la hora que quería, salía de aquí, salía con hambre de aquí, me iba a comer a las 6, 7 de la noche lo que no había comido en la U, porque aquí ven una macana, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué pasa? Y estaba cansado de todo el día, a dormir. Unos buenos años, 5, 6 años. ¿Qué ha pasado? Ese hábito ha generado en mí que empiece a tener gastritis, porque cuando estás echado no se hace buena digestión, ¿ya? Segundo, reflujo, ¿ya? Y fatal se estableció. Y lo mismo te digo, pues, ahorita tú no lo sientes, pero si te empiezas a tener malos hábitos, empiezas a tener estas cosas, ¿ya? Ya ni se más debido al tiempo, se nos hace su llama. No, puedo regalar algo. Oh, sí. ¿Por qué se estudia medicina? Bien, seguimos. Voy a hablar algo para terminar, y es específico, y es la grasa. El consumo de contenido alto en grasa del químico, ya, o sea, alimentos muy grasosos, van a hacer que el contenido de grasa en el quimo va a estimular a la secreción de una hormona, y es la colecistocinina. La colecistocinina es de las hormonas que retrasan el vaciamiento gástrico. En otras palabras, ¿qué es lo que hacen? Inhiben. ¿Ya? Es por eso, como les digo, cuando comemos algo muy grasoso, tostado, o sea, todo lo que es fritura, o sea, que está freído, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde en hacer digestión, porque la presencia de grasa ya en el estómago, en el quimo, va a generar CCK, colecistocinina, y la colecistocinina disminuye la motilidad gástrica, ese vacímetro, y lo retrasa, ¿ya? Y por eso es que cuando comes tu parrillada, acaso solo es proteína y carne, le metes achuras, o sea, chorizo, o sea, y es grasoso, es pura grasa. Cuanto más grasa tenga la carne, más rico, ¿no ves? Eso es exquisito, ¿que no? Y todas esas cosas, más puedes poner tu Coca-Cola, si le metes tu trago, o sea, toda esa mezcla va a hacer que se retrase más. El arrocito con quesillo, nada que se rosa. Eso se llama pornografía gastronómica. ¿Ya? Bien, entonces definitivamente aquí estamos. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Pregunten, porque en base a todo esto les voy a dar sus pacientes para la ¿ya? Hasta ahora no he revisado sus exámenes, pues. ¿Qué será? No sé. La motilidad Sí, no define ese tipo. La motilidad del movimiento entonces del estómago. ¿Pero? La motilidad. ¿El movimiento del estómago? Claro, motilidad del estómago es el movimiento que hace el estómago para impulsar el bolo alimenticio. Y tiene 3 tipos de motilidad: propulsión, mezcla y contrapulsión. Eso sería, pero las funciones del estómago son de almacenamiento, mezcla y propulsión, no funciones como tal. Todo lo que es la parte de movimiento gástrico es el peristaltismo gástrico en otras palabras. Dicho como tú has dicho también, propulsión gástrica. ¿Listo? Bien. Seguiremos. ¿Qué ves? 12:48. ¿Hacemos un pequeño break o de recorrido? Depende. De corrido, ¿no? Hasta la 1:30. Temprano. Pero si estamos de mañana recién. ¿Ya? ¿Qué? Eso, porque ya tenemos que por lo menos. ¿Tienen clases después? Sí. Bien. Movimientos del intestino. Movimientos del intestino delgado. ¿Se acuerdan del caso clínico? Sí. Ya, ¿pueden resolverlo ahora? Tal vez un poco. Como que no. Yo le Hasta daría de aquí comer. se lo pueden. Le daría de comer. Recordaremos, ¿lo ven? Recordaremos un niño que se traga una moneda de 4 o 5 años y que la mamá quiere que se ha tragado, llega a tu emergencia, tú lo ves, puede ser tu sobrino también, y resulta que le sacan una radiografía y la radiografía precisamente la ves en estómago. Listo, a la moneda. Se ve, porque es radio opaca. ¿Listo? Es evidente se ha tragado la moneda. A la mamá le muestra, está preocupada, ¿ya? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cuál era el inciso A? Endoscopía. ¿Qué? Una endoscopía. Bien, ayúdenme porque se van a ayudar a ustedes. Endoscopía. Laxante. Laxantes. Después, Le das de comer, le das de comer dejas ayunar 8 horas, Lo dejas ayuno en de 8 ayuno. horas, en ayuno, ¿ya? o Estimular el vómito. Y estimulas al vómito.
¿Qué le vas a hacer a tu paciente conocido lo que tú ya sabes hasta aquí? Porque hasta aquí se resuelve el paciente. Le estimula el vómito. Voy a tratar de comer, dice, no un laxante. Ella le da de comer un laxante. Bien. ¿Quién da más? No te olvides que este niño, ojo, este niño acaba de comer a las 12:30 y está pasado entre esa hora y las 13 horas. O sea, en media hora estamos ahí. Le estimula el Y ella le da un laxante y le da de comer. Bueno, no sé, vamos a ver por qué. Ya puedes ayudarme, yo no sé. Él dice que le va a estimular al vómito. A ver, vamos a poner. Sí, yo daría el ayuno de 8 horas. Ayuno. ¿Ayunas dice? Sí. ¿Qué Un dice? ayuno. Yo sí. Claro, espero hasta que el nudo se abra para que el alimento pase. Eso, ajá, un ayuno. Sí, eso. Primero, lo pones en ayunas. Ajá. Ni siquiera le vas a dar agua. Porque si le das agüita al niño, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar primero. Y mientras le sigues dando el agua, va a seguir pasando y el agua se va a retrasar más. Entonces lo pones en ayunas, porque imagínate ser un endoscopio niño, si fuera tu hijo de ¿no? Pues si le das un laxante, el laxante puede hacer el doble efecto, o sea, muchos le pueden deshidratar y puede ser peor, ¿ya? No le puedes dar de comer porque va a empezar nuevamente el proceso y la moneda va a persistir porque es grande, ¿ya? Y finalmente a ver vómitos a un niño, olvídate. Y ¿saben qué? No hagan así nomás vómitos aunque los niños se hayan tragado lo que sea. Es peligroso, ni en el adulto se hace, ¿ya? Si se ha tragado algo, hasta veneno, no todos los venenos son para vomitar. Así que les aviso. ¿Ya? Bien, ya resuelto el caso. Para que se abra el nudo. Ayuno por la fisiología, y ahora se entendió por qué. Porque ella dice que cuando Tienes que esperar 3 horas. esperamos 3-4 horas hasta que el píloro deje pasar esas partículas grandes, incluyendo la moneda, y la moneda va a seguir su curso. Casi lo mato. Casi lo mato. Casi lo mato. Bien, intestino delgado. El intestino delgado, dime. El intestino delgado, ¿sí? Tiene dos tipos de movimientos, de propulsión y mezcla. De propulsión y mezcla, ¿sí? El intestino delgado tiene dos tipos de movimiento, propulsión y mezcla. No almacena comida, cuidado o bolo alimenticio, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el intestino? Tiene unos movimientos que se llaman movimientos segmentarios. ¿Sí? Producto de la distensión de las paredes del intestino. Estos movimientos segmentarios son producto de la distensión de las paredes del intestino. ¿Ya? Entonces, cuando el intestino se distiende, mira, por favor, me gustaría que me sigas, ¿sí? El intestino se distiende, lo que hace es generar un reflejo por el mismo plexo de aorta de contracción, ¿ya? Eso promueve los movimientos segmentarios o el ristra de salchichas. Ristra de salchichas, así se llama, ¿ya? Esto es medio clásico, hasta en el inglés te dice, ¿ya? El movimiento de ristra de salchichas es como si se hicieran esos choricitos de cóctel, conocen pequeñitos, ¿no ven? Y es así que se forman, ¿ya? Estos movimientos segmentarios se dan porque el quimo distiende la pared del intestino. Esa distensión, mira por favor, la distensión de la pared del intestino, ¿ya? Genera unos reflejos contrarios de contracción, ¿ya? Y esos reflejos contrarios de contracción hacen, en primer lugar, de que este quimo pase al segmento siguiente en menos cantidad. Es como si esto de la ristra de salchichas estuviéramos segmentando para hacer los choricitos, ¿ya? No quiero hacer chorizos grandes, ¿qué tengo que hacer? Más pequeñitos, entonces los voy segmentando más angosto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De lo que era el bolo alimenticio, todo esto pasa por decirte la mitad. Es como si se iría cortando. De lo que pasa esto, sigue avanzando, pasa ya menos.
De lo que pasa esto, ya pasa menos. Entonces esto garantiza incluso la mezcla y la absorción de los alimentos. Porque imagínate que esto pasara entero aquí, lo del centro que está aquí de este quimo no se digeriría, no sería afectado por los jugos intestinales. Entonces lo que yo quiero que el quimo sea afectado por los jugos intestinales, ¿ya? Y sea segmentado a pequeñas porciones para que le haga efecto las enzimas que se generan en la parte intestinal, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, el movimiento del intestino es segmentario, producido por la distensión de las paredes por el quimo, ¿ya? Y esto genera que el quimo sea siempre propulsado. La velocidad a la cual se propulsa el quimo es entre 0,5 a 2 centímetros. Ahora sí se me dio la lengua. Sí, es 0,5, sí, son centímetros por segundo, son las unidades. 2 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad que tiene la propulsión del quimo en el intestino, hasta llegar al ciego, ya al esfínter secal. Y esto tarda alrededor de entre 3 a 5 horas, si no me equivoco, dice. Entonces, el intestino, ¿sí? El intestino ya necesita alrededor de 3 a 5 horas, depende que hayas comido, para llegar prácticamente hasta el ciego de este contenido. ¿Estamos? ¿Sí? No te olvides que el intestino delgado implica duodeno, yeyuno e ilio. Ojo, que esto es importante, porque de aquí van a entender todas estas enfermedades que están relacionadas con lo que son el Crohn, lo que es enfermedades que están relacionadas con el colon irritable, enfermedades que están relacionadas con otros trastornos digestivos, porque algunos solo afectan al intestino delgado y algunos afectan del yeyuno para adelante, otros al intestino grueso, ¿ya? Y tienen que saber, y son preguntas de examen muy clásicas de fisiopatía. ¿Estamos? Entonces, este es el intestino delgado. Seguimos. Es importante que ustedes entiendan ya que el intestino, cuando oímos y hacemos la auscultación de lo que es la auscultación del abdomen, ¿ya? Se van a oír alrededor de normalmente, ojo, normalmente, ¿ya? Entre 3, ¿sí? 3 como mínimo, hasta unos 5, dependiendo de los libros, puede ser más o menos, 5 ruidos hidroaéreos, ¿ya? Que generalmente se pueden oír cada minuto. Un poquito más, un poquito menos, depende de los libros. Algunos libros estos van de 5 hasta 10, pero como te digo, ¿por qué te doy esto? Estos ruidos hidroaéreos son esos sonidos que se producen en nuestro estómago y los puedes auscultar con el estetoscopio, ¿ya? Ahora, estos sonidos son los normales que puedes escuchar en un minuto. Si escuchas más y suena como una sinfonía ahí adentro, ¿ya? Entonces quiere decir que el peristaltismo está acelerado, ¿ya? Eso te puede decir y confirmar que el paciente de hecho que tiene diarrea. Pones tu estetoscopio y escuchas una tremenda sinfonía. Entonces confirmas que sí está con el peristaltismo acelerado, ¿ya? O si no, ¿cómo? Incluso cuando tienes diarrea, incluso tú mismo, si no Claro. solito Sí, escuchas, ¿no? Entonces escuchas los ruidos, ¿no ven? Eso, peristaltismo. O si no, lo contrario, el ilio. Es maligno. ¿Qué? Es maligno es maligno lo que... Claro, ya vamos a hablar un poquito de diarrea de secreciones. Ya, ahorita no es la, pero de hecho esto está relacionado con eso. Entonces, ya voy a hablar de diarreas en el siguiente capítulo, que es el 65. Ahorita no, vamos a hablar de gastritis, vamos a hablar de diarrea, vamos a hablar de esas dos cosas entre y algunos otros más. ¿Ya?
Y el otro sería el peristaltismo realmente paralizado, ¿ya? El peristaltismo paralizado se llama generalmente ileo paralítico, es patológico, ¿ya? Y el ileo paralítico es cuando existe un silencio en la auscultación del abdomen. Ojo que todo esto es pregunta de examen de entrada. ¿Silencio en dónde, doctor? Silencio en la auscultación de abdomen. ¿Ya? Silencio en la auscultación de abdomen. Eso quiere decir, cuando yo coloco mi estetoscopio, les voy a decir, siempre, yo prefiero escuchar, aunque acelerado o esto, que no escuchar ruidos. Porque si no escucho ruidos y es silencio total en el abdomen, realmente es mejor que te asustes en tu paciente. No se asusten. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente está paralizado, su intestino no está propulsándose el bolo, ¿ya? Bolo que no se propulsa se contamina con bacterias, las bacterias pasan a la parte circulatoria y el paciente hace sepsis. ¿Ya? Eso. Ya, una situación en la cual pueden ver esto del silencio es cuando los pacientes tienen peritonitis. Y las peritonitis, ustedes ya saben que son palabras mayores, no es lo mismo que tener una apendicitis nomás. ¿Ya? Peritonitis es una situación patológica en la cual existe un compromiso de inflamación o infección de toda la cavidad abdominal y el peritoneo. ¿Ya? Les voy a decir, los antiguos, ¿por qué les hablo de antiguos? Y por qué a nosotros nos han dado la semiología clásica y nos han dado la semiología de los años, entre los años 50 y 70, eso nos han a nosotros explicado. ¿Ya? Esos señores ya no están, se han muerto. Pero en la semiología clásica, ¿saben qué dicen? El abdomen es una caja de Pandora. Así te voy a decir. Es una caja de Pandora. ¿Qué es una caja de Pandora? Lo abres y todos los males y todas las peores cosas del mundo pueden salir de ahí. ¿Ya? Así que, por eso que de aquí viene, ¿cómo diagnosticar? Por eso, mira. Esto incluye para el intestino grueso, pero ahorita lo voy a decir, ¿sí? De aquí viene, no es lo mismo que tener y que tú diagnostiques un abdomen clínico, agudo, que un abdomen quirúrgico agudo. Si te equivocas, ¿sí? ¿Ya? En serio que vas a estar en graves problemas. El abdomen clínico agudo, tú lo puedes dar. Ejemplo, una gastritis. Ejemplo, una diarrea. Ejemplo, muchas cosas. Ahorita no se ve. Pero si es el paciente con abdomen quirúrgico agudo y no haces un buen diagnóstico, tu paciente se puede morir. Por eso de ahí viene. Por eso que tienes que ocultar. ¿Sí? Ahorita pues, sé que muchos no están magnificando esto. Ya la van a ver desde un color que ni siquiera pensaban a los Claro, o sea, ahí están las obstrucciones intestinales, los fecalomas, obstrucción intestinal. Las obstrucciones intestinales también van a producir silencio. Pero aún así, hasta cierto grado, porque aquí el que tiene obstrucción, por eso yo he tratado mucho lo que es megacolon y megaesófago, megacolon y megasigma, no esófago, megasigma por el Chagas, ¿ya? Y tengo un trabajo de investigación sobre devolvulación y todo. De hecho, yo devolvulaba, ya con un recto simuloscopio, ¿ya? Y no se puede jugar con mentira. ¿Ya? Pero hay un detalle a destacar, ¿sí? Estos pacientes cuando están obstruidos al principio sí tienen ruidos, ¿ya? Y los ruidos son que tienen un tono metálico, ¿no? ¿Qué significa un tono metálico? ¿Alguna vez han hecho caer una moneda en agua? ¿Sí? Ese se llama, antiguamente se llama retintín metálico, ¿ya? Y lo escuchas cuando hay obstrucción, cuando auscultas, ¿ya? Y yo te puedo decir que sí, yo he hecho un trabajo de investigación sobre esto y venían mis pacientes con el colon torcido, ¿ya? El recto sigmoides, perdón, torcido. Entonces escuchabas y sus sonidos eran bien interesantes y suena algo así, pues. ¿Tienen que saber? ¿Ya? Y ese es el tono. Cuando se complican, hacen pues sí, o sea, claro, porque se ha complicado. ¿Ya? Y el complicado es complicado realmente. El tubo digestivo es complicado, es fatal. ¿Preguntas?
No saben lo que yo espero que sea el lunes cuando yo despierte. Finalmente, ya, necesito que entiendan que el esófago, perdón, el intestino delgado, igual que el estómago, igual que cualquier parte del tubo digestivo, tiene terminaciones nerviosas que van a estimular su funcionamiento, su peristaltismo, y además hormonas que van a estimular. ¿Cuáles son esos reflejos nerviosos? En este caso, los reflejos gastroentéricos. Los reflejos gastroentéricos son reflejos que van a estimular el peristaltismo intestinal. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en este reflejo gastroentérico? Si aquí te lo dibujo al estómago y aquí está el intestino, ¿ya? Los gastroentéricos salen del gastro, del estómago, hacen una sinapsis en el ganglio respectivo y terminan en el intestino. ¿Y qué es lo que hacen? Promueven el movimiento gastrointestinal. Lógico, si hay comida en el tubo digestivo, en la parte proximal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tiene que prepararse el intestino para recibir esa comida, ya, ese bolo, ese quino, ¿ya? Y el otro son las hormonas. Entonces el intestino delgado está influido por las hormonas gastrointestinales, también lo influye, ¿ya? Y es importante destacar eso. ¿Preguntas? Nada. Qué feo es, no feo, medio, ¿cómo puedo decir? No es feo, o sea, no es feo, no es una palabra, pero ¿qué pasa cuando te equivocas de mandar un WhatsApp al que no le tienes fatal, ¿no? Es incómodo una situación, y hace rato han mandado al WhatsApp una de las colegas que estaría pensando en una foto medio rara. Ay, perdón, grupo, ya todos han visto, güey. Yo veo una foto de les digo cómo es, un musculoso pero vista detrás desnudo, con unos así, ay perdón, ya está, ya no podía volver. Fatal, incómodo y todo, no hay problema, está bien. Hágalo, hijo, distrae la vista, ¿no? Claro, distrae la vista, bien, ok, bien, estamos en el intestino delgado. En serio, este tours que tenemos por todo esto. Bien, vamos a hablar de la válvula ileocecal y el esfínter ileocecal, que es componente de todo esto, ¿ya? Es importante destacar que el hilo terminal, antes de que me olviden, ya, termina en lo que es la porción que se llama el ciego, ¿correcto? Sí. Ahí está, aquí voy a dibujar al apéndice, algo así. Todo esto compone el ciego, todo eso, ¿ya? El ciego es parte del intestino grueso, un poquito, parte del hilo terminal. Antes de que me olvide, la porción que tiene bacterias del intestino, de todo el intestino, es tanto el colon tiene bacterias, colon, ¿ya? Y el hilo terminal ya tiene bacterias, ¿ya? ¿Cuál es la importancia clínica? Porque muchos de ustedes deben decir, ¿cuál es la importancia clínica? Debo decirte que no es lo mismo que el paciente tenga alguna situación que haya comprometido la parte del estómago, duodeno y yeyuno, que se haya lesionado por perforación o lo que sea, que se perfore esa parte. En otras palabras, perdónenme la expresión, aquí hay caca, ¿ya? Y no es lo mismo que exista una úlcera perforada de estómago que una perforación de estas partes, ¿ya? El paciente con una perforación de estas partes se va a complicar y realmente va a tener graves complicaciones, ¿ya? Y en cambio este paciente es el contenido supuestamente se llama ¿qué? Ya, le llamamos aséptico. Le llamamos aséptico. Así nosotros no le vamos a llamar estéril, pero es aséptico, ¿ya? Sin bacterias. ¿Por qué? Porque suponemos que las bacterias que hemos deglutido al comer no eliminan las bacterias que te deglutes. Aunque no creas, en el pan y
Por más de que tus manos te laves, estás deglutiendo miles de bacterias. ¿Ya? Lógico, tu sistema inmunológico hace su función aquí, de defensa y todas esas cosas, especialmente el ácido clorhídrico. Por eso que el contenido del estómago es estéril, el duodeno es estéril y del yeyuno. Pero el hilo ya no es estéril, entre comillas estéril o aséptico. Entre comillas, ¿ya? Segundo, pregunta para ustedes, ¿de dónde a dónde es tubo digestivo alto y bajo? Anatomía. ¿De dónde a dónde es tubo digestivo alto y bajo? Esto sí tienen que saber porque esto tiene importancia clínica y también, más que todo, quirúrgica. ¿Ya? Entonces, clínica y quirúrgica, porque de aquí vas a ver qué pasa con el paciente que tiene una úlcera que es de la parte del tubo digestivo alto, o sea, del sistema gastrointestinal alto o bajo. ¿Ya? Y vas a ver las características del sangrado. Pregunta para ustedes, ¿de dónde a dónde se considera tubo digestivo alto y bajo? Por favor, es pregunta de examen y es importante para toda tu vida, pero si vas a ser cirujano. Ya, desde la parte superior, desde la boca hasta dónde es alto. Hay una parte. ¿Es donde pasa la parte el diafragma? No. ¿El ileón? Y luego, ¿cómo es? Ya anexa. ¿La parte del duodeno? Ya, ¿qué se llama esa parte del duodeno? ¿Ángulo? ¿Cómo se escribe? Trace, no es por Z, pero ángulo de trace. ¿Qué es el ángulo de trace? No sé si está bien escrito. ¿Qué es el ángulo de trace? El ángulo duodeno y yeyunal. Haz de cuenta de que es el duodeno, aquí es el ángulo de trace, de aquí para arriba es tubo digestivo alto, de aquí para abajo es tubo digestivo bajo. O sea, desde el yeyuno hasta abajo, hacia el ano es todo lo que es bajo. Importancia clínica y quirúrgica vital. Así es. Así que, grabate esto, ángulo de trace. Ya algunos le dicen ángulo de trace, algo así, no sé cómo, no me acuerdo cómo se pronuncia ellas, creo que es. Ya nunca te olvides de esto, por favor, de ahora en adelante empieza a grabarte todo lo que puedas. ¿Sí? Te va a servir, te dice el consejero. Bien, seguiremos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el esfínter ileocecal? Este esfínter ileocecal tiene una función súper importante. Esa función es evitar que refluya el contenido del colon hacia el intestino delgado. Tiene una principal función. Este esfínter siempre es tónico, se está cerrado. ¿Ya? Y cuando comemos y se está produciendo el proceso digestivo, este esfínter se abre y se cierra para permitir el paso progresivo del contenido del hilo hacia el colon. ¿Ya? Eso quiere decir que no se puede juntar, perdóname la expresión, mezclar el contenido del colon con el contenido del intestino. No lo hace y no retrocede. No retrocede. ¿Ya? Van a ver muchas veces que el paciente incluso puede tener vómitos fecaloideos, o sea, vomita caca. ¿Ya? ¿Por qué se de eso? Por eso les estoy dando estas cosas. Puede haber fístulas, puede haber muchas cosas. ¿Ya? Entonces, muchos elementos que tienes que entender. Entonces, ¿qué pasará si el paciente tiene un vómito fecal? ¿Ya? ¿No será que si te das cuenta, mira, aquí da vueltas el colon, ¿correcto? ¿Ya? A veces las úlceras gástricas perforan al estómago y como está ahí el colon, hacen fístula. Y esa fístula, ahí está. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí está la fístula. Bien, preguntas. Depende, no es ahí nomás. Ahí nomás, en todas partes, o sea, depende de la parte de la vida. Bien, seguiremos. ¿Hay preguntas o no? Ya. Finalmente, el esfínter ileocecal está manejado por el plexo de Auerbach, ojo, es el plexo de Auerbach, y nervios que son ligados a los
ganglios paravertebrales simpáticos. Entonces, ¿qué hace el simpático? Mantiene el esfínter cerrado. Vuelvo a repetirte. ¿Cómo es manejado el esfínter iliocecal? Por el plexo de Auerbach y además por las terminaciones de los plexos simpáticos. No te olvides que el plexo simpático, ¿qué es lo que hacen los esfínteres? Los cierra, ¿ya? Y promueve su tonicidad. Bien. Movimientos del colon. El colon tiene ya las siguientes funciones, ¿sí? Si el colon almacena, tiene una función de almacenamiento, una función de propulsión, ¿ya? Pero su función de mezcla es escasa. Ojo, mira cómo estoy poniendo, ¿ya? El colon sí almacena, propulsa, pero la función de mezcla no es como tal. Si bien va a mezclar, no es importante como del intestino, ¿ya? El colon, vale la pena destacar que ya no tiene movimientos en ristra de salchichas, o sea, movimientos secundarios, sino el colon tiene movimientos en masa. Movimientos en masa. ¿Qué significa? Propulsa al bolo fecal en grandes cantidades de bolo fecal, ¿sí? En masa, ¿sí? Y esto está generado por las austras que tiene el colon. El colon entonces tiene unas austraciones. Y esas austraciones lo que hacen es propulsar al bolo fecal en masa. Entonces, ¿te acuerdas cómo te he dicho que hacía el intestino delgado? Como que cortaba, como cuando hace salchichas. ¿Alguna vez han hecho salchichas en su casa? ¿Sí? Bueno, los que han hecho saben. Y si no, solo echen al YouTube cómo se hace salchichas, van a ver que corta. Este no, es propulsión masa. ¿Saben cómo hacer? Agarra, por eso se los he dibujado así. Y agarra, haz de cuenta de que aquí está el bolo fecal y empuja. ¿Ya? Agarra y en lo que está torcido esto, empuja como un tirabuzón. ¿Sí? Agarra y empuja. Entonces todo hace propulsión en masa. ¿Ya? Eso, algo así como lo que ustedes quieran que se hace. ¿Ya? Entonces eso es la propulsión en masa. ¿Sí? Esta propulsión en masa prácticamente tiene por función almacenar, propulsar, pero mezclar poco. Lo que hace este intestino grueso prácticamente es solo absorber todo el agua y el agua. O sea, la función de este es absorber el agua que les voy a dar en el siguiente capítulo, ¿ya? Y contener el material fecal. El intestino grueso se puede contraer 3 veces al día. Se puede, no he dicho que se contrae, contraer 3 veces al día, ¿ya? El intestino grueso. Más las porciones proximales, más lento las porciones distales. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Cuántas veces entras al baño a defecar? 1 vez al día. Ya 2 veces al día. Ya 3 máximo, si entras más de 3 es anormal. ¿Ya? Más de 3 veces al día entrar a defecar es anormal. ¿Ya? Y puedes entrar 2 veces al día. Entonces eso significa que el intestino grueso, ¿qué es lo que he hecho? Se ha contraído y se ha movido esa vez al día. Se ha contraído para promover la defecación. ¿Estamos? Preguntas. Estamos terminando este Creo que había dicho más rápido, ¿no? Más rápido en las porciones proximales, más lento en las porciones distales. O sea, hacia el sigmoides y en este caso hacia el sigmoides y el recto, más lento. ¿Ya? Vale la pena destacar que el colon está manejado por lo que son las austraciones, todo eso, pero el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Vale la pena destacar que este colon, aparte de estar manejado e inervado por el plexo de Auerbach, ¿sí? También está influido por los reflejos nerviosos. En este caso, ¿qué reflejos nerviosos? Simpáticos, ¿ya? Esos reflejos nerviosos son, por ejemplo, un reflejo que se llama gastrocólico, ¿ya? Duodeno cólico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos reflejos? Por ejemplo, el gastrocólico, que ya les he explicado al iniciar el capítulo, ¿sí? Este es el estómago, ¿sí? Entonces, mira, cuando entra alimento al estómago, va un reflejo al colon y le avisa al colon de que está entrando alimento, entre comillas. ¿Para qué? Le obliga a vaciarse, ¿ya? Para darle campo a lo que está entrando y es producto de este proceso digestivo. Entonces ahí está. Y el duodeno cólico es lo mismo.
El duodeno le manda también señales por su parte de que empiece a vaciarse porque esto va a pasar. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún problema aquí en la parte motora? Pues no, estos reflejos son pobres, pueden ser, o si no, cuando hay algún trastorno de este plexo, que es el plexo de aura. Este es el más importante. ¿Ya? ¿Qué más? Trastornos aquí que a veces se destacan. Sí, es el Hirschsprung, la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Que es la ausencia de este plexo o anormalidad de este plexo. Enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Ahora, lógico, puede haber algunas otras variantes y patologías también. Hirschsprung, no me acuerdo cómo, Hirschsprung, algo así, Hirschsprung. ¿Qué? Es doble S y con C. Hirschsprung, así. Ya. Lógico, hay otras subvariantes. No esta es, pero la que más se destaca, y a veces se preguntan, a veces, no es frecuente, pero es una enfermedad congénita. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que decirle, ¿ya? Y los reflejos de esos. Finalmente, el reflejo de la defecación es un reflejo primero parasimpático. Ya, entonces, para terminar, el reflejo de la defecación. Reflejo de la defecación. El reflejo de la defecación, al principio, es un reflejo que es débil, ¿sí? ¿Por qué se produce la defecación? Si yo voy a dibujar el sigmoides, mira, este es el sigmoides y este es el recto, ¿ya? Al principio hay dos esfínteres aquí, no te los olvides, lo estoy dibujando así de grande, ¿ya? Al principio lo único que pasa es que este recto y partes de este intestino terminal se van llenando de material fecal. Al llenarse de material fecal, estos reflejos, primero son reflejos que van del intestino a los ganglios prevertebrales, o sea, esos ganglios que les he dicho de los simpáticos, ¿ya? Pero a medida que se va distendiendo, ¿ya? Estos reflejos viajan ¿hacia dónde? Hacia la médula. Y estos le indican a tu corteza cerebral de que está lleno tu intestino terminal, o sea, el recto, y hay deseos de defecar y vaciar el intestino. ¿Sí? Entonces, estos reflejos son reflejos de distensión que al principio solo van a los ganglios simpáticos, pero cuando está muy distendido, llegan a la médula y la médula manda señales a la corteza cerebral motora. ¿Ya? Y si hay la opción, la corteza motora manda señales al esfínter anal externo, que es voluntario, formado por los músculos del piso del ano, pelvis, ¿ya? Los relaja y promueve la defecación. ¿Listo? Entonces los reflejos de la defecación va a ser débil, va a ser... Al principio débil, solo va a los ganglios simpáticos y después a medida que se llena el recto, los estímulos, o sea, esas distensiones más fuertes, son reflejos más fuertes que van a la médula. Los reflejos más fuertes van a la médula y se hacen conscientes. ¿Ya? Se hacen conscientes. Bien. ¿Qué? No solamente hay que después No, se inicia con una débil, no he dicho que hay. Se inicia con una débil y se hace el gobierno más fuerte. No he dicho que hay, se inicia. Andrade, presente. A ver, ¿dónde está Andrade? Ahí está. Casana. Caña. Suiro.